fundamento firme, es mi Cristo, que me da corona, feeling glory. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Yo camino por la senda del Señor, con fe va creciendo, con fe va creciendo. Yo camino por la senda del Señor, creciendo en la fe. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por el andar y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé, por fe va creciendo, por fe va creciendo. De trompetas el sonido escucharé, por fe escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por el andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe va creciendo, por fe va creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por el andar y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.
Hermanos, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Siéntanse bienvenidos y pues les agradecemos mucho su compañía. Les agradeceríamos también que nos apoyen para poder compartir el video y de esa manera podamos llegar a más personas. Hermano Roberto, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, buenas noches. Una vez más, gracias a Dios, bien y contento por una hora más de las sendas antiguas. Un saludo a nuestros hermanos que nos acompañan. Dios los bendiga, hermanos. Y Matías, ¿cómo estás? Bien, y agradecido de volver a estar aquí en las sendas antiguas. Buenas noches y Dios los bendiga a cada uno de los que están viendo. Hermanos, les agradeceríamos mucho, hermanos, que nos apoyen para compartiendo el videíto. De esa manera vamos a poder llegar a más personas. Y bueno, déjenme ver quiénes están reportando acá a través de la caja de chat, hermanos. Déjenme ver, a ver, para que podamos ver de mejor manera. Está el hermano Octavio Medina. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga grandemente. También está nuestra hermana Beatriz Adriana Luna. Le damos la más cordial bienvenida, hermana. Saludos, hermana, y Dios le bendiga grandemente. Saludos a la familia, hermano Jaime. Está también el hermano Saúl. Dios le bendiga, hermano, a través de la cuenta de Alumbrador Cristiano. Está mi esposa, la hermana Marina Vidal de García. Está también, ¿quién más? El hermano Toño Vargas, hermano, Dios le bendiga, hermano. La hermana Rosa de Arias. Ya tenía ratito que no la veíamos, hermana Rosa. Mi mamá, la hermana Isabel Flores, la hermana Vero Alvarado, también de Fort Worth, la hermana Angélica Bautista de la Ciudad de México, hermano Concepción Tomás Velázquez, de mi tierra, hermanos, él es de mi tierra, a la hermana Lupita García, de la Iglesia de Cristo en Plateros 203. Hermanos, les animo para que puedan acompañarnos a compartir estos videitos y de esa manera podamos llegar a más personas. Tenemos un par de minutitos, hermanos, y ahorita permíteme poner un canto más y una vez que nos detengamos tendremos una oración y posteriormente, hermanos, entraremos a nuestra clase. Entonces, le pido que tenga un poquito de paciencia. Apóyenos compartiendo el video, hermanos. Apóyenos compartiendo el video para que de esa manera podamos llegar a más personas. ¿Sale? Entonces, le animo, por favor. Triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Para el vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá, notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Bueno, me dice la hermana Betty Luna que no es Betty Luna, la esposa del hermano Jaime. Perdón, hermana, ya la ando comprometiendo. Pero ubiqué el nombre, el apellido y lo di por hecho, hermana. Perdón, hermana, pero bueno, compartan el video, hermanos, compartan el video para que podamos llegar a más personas. Y bueno, se acaba de sumar el hermano Alfredo Pérez. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Hermanos, pues vamos a dar comienzo.
vamos a dar comienzo y voy a hacer la oración, hermanos, y posteriormente pues entraremos a nuestra clase, para que podamos, o tú, hermano Roberto, por favor, tú haz la oración y entramos a la clase, hermano, por favor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, en tu trono de gloria, elevamos esta oración delante de su presencia, agradecidos por todo lo que usted nos ha bendecido. Reconocemos que usted es el Dios, aquel que merece toda la honra y la gloria, y es a usted a quien santificamos. Y en esta hora le suplicamos por cada uno de nosotros, por el hermano Freddy, por el hermano Matías y por su servidor, para que nos ayude, Padre, en lo que hemos de hablar. Gracias, Padre, por su palabra bendita que nos permite estudiarla. Gracias por nuestros hermanos que nos acompañan en este estudio, Señor, y por los medios de internet que nos permite utilizar para el beneficio de la edificación de su pueblo. Oramos, nos ponemos en sus manos, pidiendo cada una de estas cosas en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les animo a que sigan compartiendo este videíto, hermanos, para que podamos llegar a muchas más personas. Déjenme decirle, hermanos, que este tema, desde que su servidor lo vio, se me hizo bastante interesante. Este tema, hermanos, bueno, sale inicialmente en una de las revistas que son conocidas como La Espada Espiritual. Y esta revista, hermanos, sale en julio, pero se me hace que todavía no habías nacido, hermano Roberto. Es en 1976. Cuando este estudio sale a la luz y lo hizo un hermano que se llamó Thomas B. Warren. El hermano fue un hermano bastante defensor de la palabra de Dios, de la doctrina. Tenía un doctorado, secularmente tenía un doctorado en filosofía. Era una persona bastante preparada y escribió cuantiosos libros en pro de la sana doctrina. Cada vez que usted encuentra un libro del hermano Thomas B. Warren, debería tenerlo en sus manos para poderlo leer y beneficiarse. Hermanos, pues dicho esto, digo, para que tenga noción de dónde viene este titulito, pues déjenme mencionar este tema, hermanos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y que podamos compartir esos temas a través de estos medios. Aún así, hermanos, déjenme recordarle que necesita estar asistiendo, comprometiéndose con su congregación. Esto no va a sustituir el que usted tenga que estarse reuniendo. Y hermanos, el tema entonces el día de hoy es: el pecado usa una máscara. El pecado usa una máscara. Hermanos, frecuentemente estamos pensando, hermanos, que el pecado, a lo mejor el pecado, cuando una persona se enfrenta o está frente al pecado, en ocasiones podríamos llegar a pensar, hermanos, de que no va a ser algo de consecuencias, o cuando estamos con esa disyuntiva, si elegimos el pecado o elegimos no practicarlo, en ocasiones pensamos, hermanos, de que, bueno, no va a haber tantas consecuencias, pero déjeme decirle que siempre que una persona toma el pecado en sus manos, que opta por escoger el pecado, porque el pecado es una elección, en ese momento déjeme decirle que el pecado nunca será una decisión sin víctimas, siempre. Y esta es de las pocas veces que se aplica la palabra siempre. Siempre la persona va a enfrentar consecuencias. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 12, nos menciona esta parte. Dice: mirad, hermanos, que ninguno de ustedes tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos unos a otros cada día mientras dura el llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, note usted cómo es de que dice que ninguno de nosotros deberíamos tener corazón malo de incredulidad. La incredulidad es pecado, la incredulidad es maldad, según el escritor de los Hebreos. Y dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esa palabra endurecer, la palabra endurecer, hermanos, quiere decir obstinarse, empedernido. Cuando habla de tener el corazón empedernido, o como hace referencia a un pedernal, endurecido como un pedernal. Entonces se refiere a un corazón que está completamente endurecido, pues.
Es una persona que tiene un corazón duro, un corazón de piedra. Y es una persona, describe a una persona que tiene una actitud que es testaruda. Coloquialmente diríamos, es una persona terca. A lo mejor no nos gusta que nos digan eso, hermano Roberto, pero pues es lo que llegamos a demostrar, esa actitud, cuando ya sabemos qué es lo que deberíamos de hacer, ya sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios. No obstante, a pesar de todo eso, estamos con que sí lo voy a hacer. Bueno, ya sé que es malo, pero lo voy a tomar. Ya sé que me va a perjudicar, pero lo quiero tomar. Y ese es mi derecho y esa es mi decisión. Bueno, no va a haber entonces más que cosechar las consecuencias. Y otra palabrita que también menciona aquí Hebreos 3, 12 y 13, es el engaño del pecado. La palabra se refiere, bueno, a engaño, a fraude, también se refiere a una artimaña y se refiere, hermano, se me hace interesante a algo que cuando finalmente lo tenemos, lejos de satisfacernos, nos decepciona. Lejos de sentirnos, de creer, de mostrar una actitud de que estamos plenos ahora que ya hemos pecado, contentos, bueno, nos va a dejar ese vacío. Cada vez que una persona opta por el pecado, decide tomar lo que son las cosas malas, será una persona que termine con un vacío en su interior. Entonces, considerando esto, hermanos, deberíamos de tomar muy en cuenta algunas consecuencias, mejor dicho, algunas apariencias de cómo se nos presenta el pecado. El pecado, hermanos, realmente es algo que deberíamos de meditarlo mucho y una y otra vez antes de optar por esto. No sé si nos quieras comentar de estas características, hermano, o igual y nos quieres comentar ya del que sigue. De esta introducción que estás mencionando, es muy, muy llamativo, como dices, de este tema, cuando lo empezaste a escuchar, a leer. Es importante que cada uno de nosotros meditemos en la palabra de nuestro Dios y respecto en este punto, pareciera que no necesitamos estudiarlo en la iglesia. La iglesia está buscando la santidad, la iglesia estamos buscando la madurez espiritual, pero aún así el pecado, como el Señor lo dice en su palabra, está a la puerta. Y entonces cada uno de nosotros deberíamos de estar viendo las cualidades del pecado, y el pecado en este título lo muestra como una máscara, un engaño. Estos dos puntos que acabas de explicar, el endurecimiento del corazón que el escritor de los Hebreos cita y la palabra engaño, me vinieron a la mente rápidamente a Saúl, el rey Saúl, en estas características. Tristemente para mal se les describió, en este caso con David, en este caso con Samuel, y él no lo quiso reconocer, al contrario, él estaba poniendo excusas y estaba echándole la culpa al pueblo de Dios. Pero así como le pasó al rey Saúl, no quedamos nosotros fuera. Podríamos caer en la misma falta que él, podríamos ser engañados por el pecado y ser arrastrados y caer en el pecado de la obstinación. Y como dices, a nadie nos gusta que nos hagan reconocer cuando estamos en una falta y que nos hagan mencionar hasta este punto de la terquedad, de la obstinación. Entonces deberíamos de tener este cuidado. Y como mencionas, sí, hay que continuar a los siguientes puntos de si quieres continuar con la diapositiva. Podemos ver la primer máscara que puede mostrar el pecado en el primer punto, que es conocida como la máscara de la belleza. Es importante que podamos ver cómo vislumbra el enemigo, Satanás, el diablo, al hombre al momento de tentarlo y mostrarle esa máscara de la belleza, y que nos quiere engañar y nos quiere arrastrar. Bueno, menciona ahí que deberíamos de tener la vista como la vista de Dios, y en el pecado no lo va a poner terrenalmente, lo va a poner bello, lo va a poner hermoso. Recuerdo al apóstol Pablo cuando habla acerca de unos llamados apóstoles en 2 de Corintios capítulo número 11, y lo hace ver
que realmente no son lo que ellos mencionan ser, sino es una máscara, un disfraz, que están desplayando algo exterior que realmente no se encuentra en su interior. Dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo va a usar todas las artimañas que él pueda emplear para podernos tentarnos, seducirnos, y por medio del pecado algo deslumbrante. El pecado no se va a mostrar como el mundo muestra al diablo, con cuernos, con cola, algo terrible, algo monstruoso, sino todo lo contrario. Va a mostrarse con esta máscara que nos va a querer atraer, engañándonos como algo bello, algo deslumbrante. Bueno, si nosotros pensáramos en el diablo de esa forma en que lo han ilustrado tantas veces, con cuernos, con partes de animales, pensaríamos que es algo terrible, ¿no? Y mucha gente absurdamente piensa que así es el diablo. No es así. No obstante, si vemos este pasaje que menciona cómo es que el diablo es capaz de disfrazarse como un ángel de luz, como un ángel. Los ángeles espera que no sean feos. Bueno, aquí la intención del escritor es demostrar que podría ser como un ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Solamente está disfrazado, solamente está fingiendo ser algo, pero no lo es. Y bueno, en cuanto a este punto de que el pecado se nos presenta, no solamente Satanás, que usa el pecado, se presenta como algo bonito, sino él mismo presenta su producto de una forma atractiva. El pasaje, hermano, que se menciona en Génesis 3:6, léelo, Matías, por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cómo es muy interesante, hermano, cómo es de que la mayoría de los pecados o gran parte de los pecados la tentación inicia a través de lo que estamos viendo. Dice cómo es que la mujer vio que el árbol, que el fruto era un fruto codiciable, y ese fruto, bueno, se le hizo muy, muy bonito, ¿eh? Era tan agradable a los ojos, bueno, optó por eso. Entonces, el pecado, algunas personas podrían pensar, bueno, el pecado es algo feo. No, hermanos, no, amigo, no es feo, se ve bonito. Las consecuencias son feas, esas sí son feas, pero el pecado realmente se ve bonito. Entonces, recuerdo acá en Hebreos capítulo 11 cómo es que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿el pecado es delicioso? Oh, sí es delicioso, pero su fin es algo terrible. O sea, sí es algo delicioso, pero las consecuencias son las que nos van a hacer entristecernos. Pablo le dice a Timoteo, hermano, en la segunda carta, en el 3:4 al 5, en el 3:4, ¿cómo dice, hijo? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el contexto, hermano, está mencionando a hombres que serían de lo peor, o sea, hombres malos, hombres muy, muy malos, que no necesariamente esos hombres malos tienen que estar allá afuera, ¿verdad? No, hermano, están aquí en la iglesia, y eso es algo que nosotros también deberíamos de poner mucha atención. No es la pregunta correcta, no es si hay hombres malos en la iglesia. La pregunta adecuada más bien es, hermano, si yo voy a ser uno de esas personas o no, que voy a demostrar que voy a aparentar que soy una persona piadosa, pero a través de mis hechos voy a negar la eficacia de ella. Entonces, yo debería tener sumo cuidado con ese tipo de conductas para no caer en ello. El pecado es bonito, hermano, pero bonito no es lo mismo que bueno. Entonces, el pecado se presenta bonito, es bello, sí,
pero las consecuencias son terribles. Es algo monstruoso. El siguiente punto es algo también muy semejante. El pecado usa la máscara de ser un esclavo. Se pone la máscara y finge que es un esclavo. Sí, solamente aparenta, pero no es un esclavo. Hermano, mucha gente empieza practicando las cosas, practicando cosas malas. Algunos empiezan por curiosidad, algunos empiezan por diversión. ¿Y cuánta gente, hermano, empieza de esa manera, verdad? Practicando cosas que son terribles, que comen el alma de la persona. Me acordé de una frase. Dice, ¿cuántos jóvenes presumen que pueden tomar mucha cerveza y fumar muchos cigarros cuando debajo de los puentes hay tantas personas habiendo deseado no haber empezado? Ellos hubieran deseado no haber empezado por ese lado. Lamentablemente, mucha gente, hermano, no entiende que es tan desastroso, ¿verdad? Empieza el pecado diciendo, tú puedes dejarme cuando tú quieras. Nada más prueba poquito. Prueba poquito nomás. Si no te gusta, me puedes dejar. Tómate una cervecita, fuma un cigarrito. Empieza robando nomás poquito para que veas que no es tan malo realmente. Y hasta se usa esa frase, tan malo, pero sí es malo. Nada más di una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita inocente. Puedes hacer eso, pero tú eres el que tiene el control. Y el pecado, hermano, el diablo a través del pecado nos hace creer que tenemos el control, cuando realmente, hermano, no es así. No tenemos el control, no vamos a tomar el control. Vamos a ser terriblemente, fuertemente, tristemente esclavizados. El diablo nos va a esclavizar a través de lo que es el pecado. Adelante, hermano. Sí, y pues tristemente ese primer punto nos ayuda a enlazar la manera como nos tienta, cómo nos seduce, cómo nos hace llamar la atención. Obviamente cualquier vendedor va a tratar de vislumbrar a la persona, de atraerla para que pueda tener un cliente seguro, y no solamente un cliente que le compre una vez, sino que va a estar continuamente consiguiendo compras de él, y eso es lo que va a producir. El primer punto nos ayudó a eso, a la atracción, al poder llamar la atención, y este segundo punto ahora se enlaza no solamente el que ahora me gusta, me atrae, sino ahora el cómo nos provoca estar enviciados en aquello que primeramente, como tú dices, como el mundo dice, tomar una no pasa nada, el tomar dos es como si fuera una. Entonces, tristemente el enemigo quiere engañar al hombre y no alcanza a vislumbrar las consecuencias a las que se llega por estar en esa seducción, en ese punto, llegar hasta el punto de culminar el pecado, las concupiscencias, el llegar ahora a cumplirlas para llegar al pecado y llegar a la muerte, como Santiago en el capítulo número 1 así nos lo muestra, el proceso al llegar a eso. Pero vamos a encontrar algunos pasajes que nos muestran cómo el pecado nos hace esclavos y nos hace ahora llegar al punto del vicio, algo similar a la drogadicción. Voy a pedir a Matías que pueda, de favor, darle lectura ahí en la siguiente diapositiva al pasaje de Romanos, capítulo número 6. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias. Ahora podemos encontrar aquí estas palabras claves que me llamó mucho la atención cómo las resaltaste, y obviamente es de gran utilidad. El que Él nos esté diciendo la misma palabra de Dios, el cual el pecado va a decir,
te va a tener dominado, te va a reinar, sino todo lo contrario. Dice, no reine. Nosotros mismos tenemos la capacidad, el dominio propio para nosotros tomar las decisiones, el libre albedrío y el poder nosotros negarnos. Es algo a veces tan difícil, aquellos que están en la adolescencia, el llegar a tener la comprensión de, es tan fácil de decir, di no, el que se vaya a madurar su carácter y tener la capacidad de poder decir no. Que le invitan una cerveza, no. Que le invitan al baile, no. Y nosotros tenemos ese dominio para decir no reine sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, el pecado, dice, y dice, es mortal, lo cual dice, nosotros tenemos la capacidad para no obedecerlo a nuestras concupiscencias. Obviamente estamos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de concupiscencias, que el enemigo va a deslumbrarnos, va a poner el marketing, va a poner la televisión, va a poner el internet, va a poner y empaparnos de las tentaciones, del pecado del mundo, para que nosotros caigamos y seamos consumidores del pecado. Pero Dios en su palabra nos dice, tú tienes esa capacidad para decirle, no puedo a dominarnos, no va a reinarnos, sino que nuestros cuerpos, así como los utilizamos para el pecado, ahora los vamos a utilizar como instrumentos de justicia. Usted, amado hermano que nos está escuchando, y cada uno de nosotros, podemos ser herramientas útiles para la obra del Señor. Un pasaje que siempre mencionamos es Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces resaltamos esa parte de ve y búscalo, dar la prioridad a Dios, pero es el darle la prioridad a Dios, a su reino y a su justicia. Eso implica que usted y yo pongamos a la práctica lo que hoy escuchamos. Eso es la sabiduría, el aplicar el conocimiento, ahora ponerlo en obra. Y usted va a ser ese instrumento, esa herramienta al beneficio de la justicia de Dios. Oye, hermano, también es cierto que ¿cuántas veces las personas se autoengañan al decir yo puedo dejar el pecado, o puedo dejar incluso algunos vicios, hermanos? Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y ellos viven con esa mentira, pensando que ellos pueden dominar al pecado. El pecado empieza mostrándose un esclavo, mostrándose frágil, pero el pecado es evolutivo, el pecado es adictivo, y con el paso del tiempo el pecado cambia la posición. Estaba pensando, hermano, en el caso de David, cómo es que es un ejemplo muy apropiado, muy ad hoc, en que cómo es que David se le pudo haber hecho muy fácil, hermano, simplemente mirar a la mujer de su prójimo que se estaba bañando, desearla, ¿sí? Desear a la mujer, mandó por ella para acostarse con ella, y pensó David que posiblemente, hermano, una vez que terminara de darle rienda suelta a su lujuria, posiblemente David pensaría, bueno, ya terminó, ya, sí cometí pecado, pero pues ahorita ya terminó. ¿Y cómo es que la mujer pues va y se purifica? Y bueno, parece que ya terminó todo. No, no ha terminado todo. Es como si el pecado le hubiese dicho a David, mira, ¿ves la mujer? Pues tú eres el que manda, tú decides, ¿lo tomas o no lo tomas? David diría, bueno, lo voy a tomar. Y empieza ese juego, hermano, de tal forma que cuando David dice, bueno, ya no quiero jugar, ya quiero terminar el juego, dice el pecado, no, David, te vas a quedar un poco más. Para cuando David volvió un poquito más en sí, ya tenía grilletes en sus manos, ya estaba esclavizado, no podía irse. Y el pecado, hermano, arruinó la vida de David, la arruinó completamente. Lo exhibió, lo hizo ver como un hombre tan ruin, un hombre que, bueno, llegó a hacer tantas cosas, tan terribles cosas. Y eso es porque, digo, y es un ejemplo muy claro de cómo es que el pecado al principio inicia siendo un esclavo, pero no es un esclavo, hermano, es un amo, es un esclavizador, no es esclavo. Y eso es algo que no deberíamos pensar de una forma ligera,
deberíamos de meditar cuando vamos a decidir por un pecado. Deberíamos ser conscientes que el pecado nos va a esclavizar. Con el pecado no es algo que podamos jugar. Es bien interesante cómo es que ¿cuál es? En Romanos 6:17, hermano, el pasaje que también mencionabas en el capítulo 6:12, bueno, en el 6:17, el apóstol Pablo también dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Es muy bueno esto, porque también Pablo menciona, porque Pablo dice, bueno, eran esclavos, ya no lo son. Y si nosotros queremos dejar de ser esclavos, bueno, algo muy sencillo deberíamos de hacer, y es obedecer lo que Dios nos está diciendo, obedecer esa forma, ese patrón, ese modelo de doctrina a la cual hemos sido entregados, y de esa manera vamos a poder, hermano, entregarnos también a lo que es la palabra del Señor, y vamos a ser ahora siervos, sí, esclavos, pero de la justicia. Recuerdo que alguien comentaba que cuál era la diferencia, y la diferencia es la vida o la muerte. Cuando somos esclavos del pecado, es para muerte. Cuando somos esclavos de la justicia, es para vida. Y bueno, una tercera máscara que utiliza el pecado es: el pecado aparenta, se disfraza de que es algo ventajoso. Te vas a salir, si no lo usas, si no cometes este pecado, te vas a estar perdiendo de mucho. En Génesis 3:5, otra vez, cuando la serpiente le dice a Eva, mira, lo que te estás perdiendo, vas a ser como Dios, vas a tener más conocimiento, tus ojos se van a abrir, vas a conocer. Y Eva se emocionó. Y Eva fue engañada. Es lo que más adelante Pablo menciona en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Sí fue engañada. Ella sí pensaba que iba a lograr muchísimas cosas. Sí, le demostró el pecado, Satanás, a través del pecado, que iba a tener cierta ventaja, y no tuvo ventaja. Es parecido, hermano Roberto, a cuando los amigos entre comillas, dicen, eres ingenuo, vas a ser una persona tonta si no tienes relaciones sexuales. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad, aprovéchala. Eres un tonto si no fumas. Ándale. Y no falta de que los jóvenes caigan fácilmente, porque les demuestra que van a ser es algo ventajoso, de provecho. Voy a ser visto ya como un hombre. Si fumo, me van a ver como un hombre, como un adulto. Qué terrible pensamiento, hermano. Qué terrible pensamiento. Y eso es algo que va a arruinar a las personas. Arruina a muchos jóvenes. Estaba acordándome también, amados hermanos, amigos, del caso de Acán. Acán, cuando el pueblo estaba en Josué capítulo 7, el pueblo atacó Jericó, y se menciona allí cómo es que Acán, hermano, entre toda la escaramuza, todo el mundo corriendo, imagino yo, ¿verdad? Todo el mundo corriendo allí en Jericó, queriéndose salvar, otros queriéndolos matar, todo el mundo corriendo por todos lados, y se encuentra a Acán con el lingote de oro, con oro, encontró oro. Estaba mirando cuánto es 50 ciclos aproximadamente, bueno, es un poco más de medio kilo de oro, mano. El lingote de oro pesaba más de medio kilo. ¡Wow! Unos cuantos gramos, está carísimo. Bueno, era medio kilo, poco más de medio kilo lo que él encontró. Y es bien interesante cómo es que cuando Acán, hermanos, Acán mira lo que encontró, y cuando cuando él está dando cuentas de lo que encontró, le dice a Josué, vi entre los despojos un manto babilónico, y todavía dice, hermano, muy bueno, estaba muy bueno. Vi también 200 ciclos de plata, y vio un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Y es terrible porque Acán arruinó por completo su vida.
Se me hace interesante que a lo mejor Acán creía que Dios no lo estaba viendo. Creía que era algo provechoso. Mira, qué suerte tuve, la gente que luego dice qué suerte tuve, qué bendición de Dios. No fue bendición de Dios. No sabía que no debía de tomarlo. Y aún así, hermano, él se lo quiso quedar. El pecado engañó a Acán, de que se iba a salir con la suya, de que era algo ventajoso. Le demostró que no. Arruinó su vida, le arruinó la vida de su familia. No sé, hermano, hay muchos pecados que pueden ser semejantes, muchos casos. La gente termina arruinada por una cosa. ¿Quieres comentar también de hermano? El pecado, ya cuando nos tiene enviciados, ya cuando nos tiene en esa postura, ahorita que lo comparaste con las drogas en el punto pasado, lo que hacen las drogas es en el cerebro, que es obviamente lo que controla todo nuestro cuerpo, es alterar nuestras neuronas y cambiar nuestra realidad, cambia a una realidad falsa. Entonces, prácticamente este punto, otra vez, se miran como si estuvieran ligados. Primeramente, te engaña con la primera máscara, en la cual te lo vislumbra como algo precioso, cuando realmente es todo lo contrario, es algo malvado. Pero después, ya que te enganchó, ahora tú sigues buscando aquello que ya, hablando de las drogas, tu cuerpo te lo pide, te lo exige. Hablando carnalmente en lo espiritual, la carnalidad te va a seguir pidiendo, por cuanto es tu ambiente, las concupiscencias del mundo, te lo va a seguir pidiendo, y ahora va a quererte mostrar como si estuvieras tú siendo el rey. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que son muy valientes y decir, tienes que ser hombre, para que seas hombre tienes que hacer esto, si no, ay no, ya te están ahora te están moviendo tu mujer, o tus papás te están encerrando en tu mundo? Entonces, está mostrando ahora algo falso, y es como si fuera algo ventajoso, algo beneficioso, cuando es todo lo contrario. Tristemente así llega a cegarnos. Y esta última diapositiva es lo que realmente deberíamos de estar nosotros conscientes. Dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esa es la realidad. Cuando Él te está mostrando algo falso, que tú estás en la cima, hablando de la cima, Génesis capítulo número 11, aparentemente todo está perfecto, fuera algo bueno. El pueblo estaba unido, tenían un mismo lenguaje, querían construir, estaban trabajando. Aparentemente todo está bien, pero llega Dios y le dice, estos nadie les va a hacer desistir. Cambiémosles el lenguaje. ¿Por qué? Aquello que no se ve, la soberbia, el querer ser como Dios. Génesis 3 que mencionaste, Dios no quiere que seas como Dios, no quiere que tengas el conocimiento, la sabiduría. Entonces, te va a mostrar todo lo contrario a lo que es la verdad. En el punto anterior de la esclavitud, el Señor Jesús le decía a los discípulos, a los judíos, les decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos decían, en la parte ventajosa, nosotros siempre hemos sido nuestro padre Abraham. Ella en su mente es el pueblo elegido por Dios. Pero el Señor le responde, cuando estés en pecado, esclavo eres del pecado. Pero el pecado nos ciega, nos deslumbra, nos llama la atención, nos seduce, nos engancha, y ahora nos pone en un punto de la cima. Y de ahí pasamos a otro punto, que es el punto número 4 en esta lista de las máscaras del pecado. Primero se mostró como bello, nos enganchó a ser esclavos, nos pone como si fuera algo beneficioso, algo ventajoso, y ahora también nos lleva la máscara de ser
lo correcto. Aparentemente, no solamente beneficioso, sino aparentemente también es correcto. Este pasaje de Proverbios capítulo número 14, versículo número 12, nos enlista y nos dice toda la verdad que aquello que nos mostraba como falsedad. Si lo tienes ahí, Matías, si nos podrías dar la lectura y mostrar lo que sí dice. Dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Gracias. Y ese va a ser el camino. Ellos piensan, es correcto, es derecho, es bueno, es beneficioso. Y así lo hacen conocer a las personas. Y quieren que todos sean igual. Se me vino a la mente Romanos, el último versículo del capítulo número 1, cuando habla de los gentiles. Ellos, dice, no solamente lo practican, sino también se gozan con aquellos que lo practican y quieren que sean más y están anunciando. El salmista, que cuando le dice el padre al hijo, cuando te vinieran a tentar y que te quisieran que tú vayas y derrames sangre para poder extraer algo bueno. Bueno, le dice, no escuches, no oigas, no prestes atención a ellos. Y ellos van a decir como si fuera algo bueno. Te vas a ganar, como dice el mundo, de la manera fácil. Entonces, el mundo así trabaja. Es una máscara que simplemente está mostrando de lo que lleva en realidad de lo interior, que es toda la pudrición, todo aquello que está echado a perder. Pero por fuera va a querer mostrar como si fuera correcto. Bueno, y hay expresiones que la gente suele usar, como las que están aquí, que aparentemente pues les otorga la razón o nos justifica que lo estemos haciendo. Cuando dicen, es que todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo voy a hacer si todo el mundo lo hace? Algunos otros dicen, es que pues tú tienes derecho, esa es tu vida. No oigas a tus papás, te quieren limitar y empiezan, hermanos, a decir tantas cosas que demuestran, ¿verdad? Terminan convenciendo a los incautos, a los ingenuos, de que, bueno, tienen el derecho, es algo correcto. No es así. La cuestión es de que lo que pensamos nosotros, lo que la gente piensa, no siempre es lo que Dios piensa. En Isaías 5:20 dice que hay quienes le llaman a lo bueno malo y a lo malo ponen lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. En Isaías también, en el capítulo 55, el versículo 8, cuando dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y eso es algo que lamentablemente la gente insiste en no querer comprender. Es interesante, la iglesia, los cristianos de esta iglesia en la Odisea, mencionados en Apocalipsis 3, 15 al 17, menciona que ellos se creían que eran ricos, se creían que se habían enriquecido de tal forma que no tenían necesidad de nada. Pero dicen, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿cómo se veían los cristianos? Se veían de una forma tan diferente a la forma en que Dios los estaba mirando. Y eso puede pasarnos también a nosotros. Hermanos, déjenme mencionar algo más porque nos queda este y otro. El pecado usa la máscara de que usted no cosechará lo que sembró. El pecado, cuando se presenta ante usted, le dice, no vas a cosechar lo que siembras. No es cierto. Le dice, tú puedes salirte con la tuya. Es lo que le va a decir. En Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Léelo, Matías, por favor. Esta es un paráfrasis. Búscalo en esta Biblia. Este es un paráfrasis, hermanos. Déjeme aclararle algo aprovechando que puse aquí a la traducción lenguaje actual. La traducción lenguaje actual no es una traducción. Así se llama, pero traducción no es. Se le llama paráfrasis. Un paráfrasis es cuando uno parafrasea o dice algo semejante, frase semejante al versículo, pero realmente no lo es. Y a mucha gente le gustan este tipo de versiones, que otra vez no es una versión, son paráfrasis. Así se les llama. Otra es la nueva traducción viviente, pero no son
fieles al texto. Note lo que dice en lo que es la Reina Valera 60. Dice, no os engañéis, Dios no es burlado. Otra vez. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Noten, hermanos, dice aquí, no se engañen, dice aquí en la versión, en la traducción lenguaje actual, no crean ustedes que me pueden engañar, que pueden engañar a Dios. No piensen eso. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Entonces, lo que simplemente está diciendo es, a Dios no se le puede engañar. No podemos nosotros salirnos con la nuestra. No vamos a encontrar nosotros de que, bueno, sembré algo y no lo coseché. Hay gente que dice que nos podemos salir con la nuestra. No, no es cierto. No se puede. El pecado muestra esa máscara de que podemos sembrar cualquier semilla y que no vamos a cosechar ese mismo fruto. Te vas a salir con la tuya. Tú hazlo, no te preocupes. Tú vas a salirte con la tuya. Nadie te va a poder detener. Hermanos, eso no es cierto. Y eso es una ley, hermano Roberto, que Dios puso en el principio cuando dijo que el árbol debería de dar fruto que daba según su género. Más adelante dice según su naturaleza. Entonces, se escucha un tanto absurdo, pero cuando yo siembro una semilla de un chile y dependiendo todavía qué tipo de chile, ese mismo van a ser. No van a ser de otro. Si yo sembré un chile jalapeño, no van a ser un chile serrano porque no lleva esa información genética. Aunque pareciera yo un poquito loco al estarlo explicando, en ocasiones sí pensamos que podemos sembrar cosas malas y que vamos a cosechar cosas buenas. En ocasiones sí se piensa eso, hermano, de que vamos a salirnos con la nuestra. No es cierto. Si usted y yo sembramos malas acciones, es lo que vamos a cosechar. No piense que no va a ser así. Dios nos va a dar nuestra recompensa, nos va a pagar según lo que hayamos hecho. No hay pierde. Eso Dios lo va a cumplir. Y obviamente el enemigo va a hacer su trabajo y va a querer engañarnos de que realmente vamos a conseguir lo que queremos haciendo algo incorrecto, algo malo. Y él no se va a cansar, él no va a ceder. De esta misma manera, Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 8, él va a buscar a quien devorar. Él como aquel león rugiente, viendo alrededor a quien devorar, él va a querer deshacernos y él lo único que va a estar buscando es que nosotros caigamos en pecado. Aparentemente va a buscar un beneficio de nosotros, aparentemente vamos a ganar, que no vamos a cosechar lo que sembramos, como lo pusiste ahí, nos vamos a salir con la nuestra y eso es lo que va a querer mostrarnos el enemigo, pero el enemigo, el diablo, realmente no quiere que nosotros seamos beneficiosos, que nosotros seamos los que ganemos, él haciendo cosas malas que vayamos a conseguir, a cosechar algo diferente, sino él realmente lo único que le interesa es que nosotros vayamos a caer en pecado para que seamos destruidos, que caigamos en muerte. Nosotros deberíamos de ser astutos, deberíamos de ser prudentes y oír a aquel que verdaderamente nos quiere nuestro beneficio verdadero, que es nuestro Dios. Muy prudentemente nuestro hermano Thomas B. Warren utilizó esta carta a los hebreos para que pongamos atención. ¿Cuándo dice el escritor ahí de los hebreos? Hoy, que miremos que nuestros corazones no sean unos corazones de incredulidad. Deberíamos de tener mucho cuidado. Bien citabas, lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar.
Y último punto, rápidamente, ya se ha venido prácticamente el tiempo, usa la máscara también para hacerlo en discreción. Aquello que aparentemente nadie nos ve, aquello que aparentemente nadie nos escucha, nadie lo sabe, tú hazlo en tu intimidad y tú vas a poder lograr el beneficio. La seducción, la tentación, el poder satisfacerse carnalmente, nadie va a verlo, nadie te va a escuchar. Hacerlo con un sonido que absolutamente nadie, solamente tú, y aquel pecado que vas a disfrutar va a ser solo tú y nada más. Nadie lo va a saber. Esto es una de las maneras que nos va a engañar también en la máscara del pecado para que hacernos nosotros buscar ese disfrute, ese goce carnal. Al final de cuentas, aparentemente, nadie lo sabe. El Señor Dios ha mostrado que Él puede saber lo que existe en el corazón del hombre desde antes que pudiéramos sacar de nuestros labios alguna palabra. El salmista, en el Salmo 139, expresa ahí, dice, ¿dónde podremos escondernos de tu espíritu? Entonces, tendremos que captar de una manera espiritual lo que Dios nos menciona. Hermano, y creo yo que es una de las cosas en las cuales más frecuentemente podríamos ser engañados. Cuando alguien dice, nadie lo va a saber, nadie te va a ver, entonces puedes hacerlo, hazlo. Y hay un ejemplo, Proverbios capítulo 7 del 19 al 21, cuando la mujer le dice a un joven, ¿verdad? Está una mujer casada, dice un joven, el marido no está en casa, se ha ido a viaje. La bolsa de dinero llegó en su mano. Y ha señalado volverá a su casa. Si tú quieres pasar a mi casa, pasa. Mi esposo no está ahorita. Se fue a un asunto de negocios. Pienso yo, hermano, cómo es de que, pues, negocios que le van a dar a ella un beneficio. Negocios de los cuales ella va a sacar provecho. Porque su marido está preocupado por proveerle a ella. No obstante, esta no es una mujer buena, hermano. Esta mujer está preocupada por satisfacer sus apetitos carnales. Y mientras su esposo está buscando proveerle, ella estaba en otras cosas. Dice en el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Entonces, bueno, lamentablemente, por estar platicando con quien no debía, terminó el joven haciéndole caso a esta mujer. Pero sí, ¿cuántas veces dicen, bueno, es que es de noche, es que nadie me ve, en esta parte de la ciudad nadie me conoce, o en esta parte, en esta otra ciudad nadie me conoce? Y eso es algo de lo que lamentablemente empezamos a ceder, a decir, es que hay discreción. Es algo que va a terminar por exhibirnos el pecado. En Juan 12:6 se menciona cómo es de que Judas, hermano, robaba de la bolsa del dinero. Él robaba y pues parece que muchos lo sabían. Entonces, eso es algo terrible que nos puede pasar, hermanos. Por más que nosotros nos cuidemos, no va a faltar, hermanos, que cometamos un error y finalmente, bueno, vamos a ser exhibidos. Vamos, ya finalmente. En resumen, el pecado usa una máscara. El pecado finge que es hermoso, pero es terrible, hermanos. Es algo terrible. Finge que es un esclavo, pero realmente es un esclavizador. Finge que es provechoso, pero arruina. Finge que es correcto, pero realmente avergüenza. Finge que uno se sale con la suya, pero te va a hacer pagar mucho más. Y bueno, el pecado finge que habrá discreción, pero termina por exhibirte. No es una buena idea el pecado. Por cualquier cosita vamos a terminar mal. Y eso es algo, hermanos, amigos, que deberíamos de tener sumo cuidado. El pecado no es algo con lo cual deberíamos
de asociarnos y deberíamos de apartarnos lo más pronto posible, hermanos. Alguien ha dicho que el pecado es como la tarjeta de crédito, hermano Roberto. Disfruta hoy, paga después y paga con intereses. Y eso es algo que lamentablemente en ocasiones olvidamos. Hermanos, no sé si quieres comentarnos algo de este punto, hermano, para que nos despidamos, hermano. No te escuchamos, hermano. Tienes que activar tu micrófono. Perdón, digo, nada más resaltar la parte del primer punto que resaltabas. Finge que es hermoso, pero realmente es terrible. Y eso debería de penetrarnos en nuestras mentes. Nos va a querer engañar, nos va a querer tentar, nos va a querer seducir, nos va a querer llamar la atención, nos va a parecer que es algo bueno, que nadie se va a dar cuenta y que vamos a tener grandes beneficios por hacer cosas malas. Va a terminar, como dice, esclavizándonos, llevándonos a la muerte de una manera suave. El pecado va a ir lentamente, no es que venga de la noche a la mañana. Va a tramar cómo llevarnos a enganchar y cuando menos lo esperemos, ya estamos ahí en el hoyo. Entonces, podemos aplicarlo nosotros. Estamos aquí, predicando la palabra del Señor, mencionando este programa de las sendas antiguas, basado en la Escritura, basado en la palabra del Señor. Pero, ¿quién podría decir que ahora Roberto trae una máscara y ser como aquellos que eran lobos, pero vestidos como ovejas? Y obviamente me pongo como ejemplo, pero eso podría ser. Podría llegar a que el pecado pueda arrastrarme. Eso es lo que va a buscar el enemigo, que nos realmente caigamos en el pecado, utilizando estas 6 herramientas, estas 6 máscaras que utiliza el pecado. Amado hermano, pues vamos exhortándonos, como decía el escritor de los Hebreos. ¿Cuándo? Cada día. Exhortémonos unos a otros, oremos unos a otros. Ore por su servidor, ore por el hermano Freddy, ore por nuestras familias, ore por las congregaciones a donde servimos y por cada uno de nosotros, porque el pecado es terrible. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Dios les bendiga. Les amamos en el Señor y, si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Matías, despídete. Adiós, hermanos, gracias por estar en ese video de las sendas antiguas. Que Dios te bendiga grandemente. Y la siguiente semana. Hermanos, pues gracias, hermanos. Gracias por su compañía. Aquí está la exhortación y les animamos, hermanos, para que no nos dejemos engañar. La decisión del pecado, hermanos, no es una decisión sin consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y usted, amigo, puede escoger el pecado o puede escoger ser parte del pueblo de Dios. Solamente usted puede decidir. Hermanos, pues gracias por su compañía, gracias por su atención. De antemano, hermanos, les seguimos animando para que pueda compartir con sus amigos, con sus conocidos este video. Gracias y Dios les bendiga grandemente. Camino por la senda del Señor, creciendo en la fe. Para en los caminos mira y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé por fe. Y va creciendo, por fe, va creciendo. De trompetas el sonido escucharé por fe. Por fe escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar.